Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol, Ascendente y Venus. Es muy importante que tú veas tu ascendente, tu luna, tu sol para que puedas encontrar más información. Muy bien. Nos están diciendo los ángeles del amor, escucha, haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar, cariño. Yo creo que muchos de ustedes de repente, Leo, me dice, Richard, estoy con una persona a la cual lo siento algo indiferente o estoy tratando de obtener respuesta, comunicación de una persona. En estos momentos no estoy vibrando bien con la persona de mi interés. Sientes que a lo mejor se te cae el mundo, lo que es en la parte de los sentimientos. Pero recuerda que esto es parte de una relación. Por eso se dice relación de pareja. Y la relación de pareja va a tener sus momentos altos y sus momentos bajos también. El otro punto que te puedo decir, cariño, no sé por qué siento que todavía continúa el recuerdo de una persona en tus sentimientos. Esta persona de repente está en lo que es en la distancia, esta persona no se pone en contacto contigo o me puedes decir, Richard, tiene pareja, tiene lo que es una relación. Siento que también la otra parte te recuerda, tú ve tomando lo que es tuyo, ve tomando. A lo mejor me dice, Richard, yo no pienso, pero me han dicho que esta persona pregunta por mí. Puede ser también, pero yo siento que hay una conexión, yo siento que de repente en algún momento meditas, en algún momento te pones a pensar qué hubiera sido si la relación no hubiera funcionado entre nosotros dos, si yo hubiera dado lo que es una oportunidad, qué hubiera pasado. Es como si tuvieras una situación incompleta, algo todavía que resolver en tu vida. Sientes como una frustración por este tema, porque aquí me dice, haga un esfuerzo, el amor merece que se respeten las etapas por las que debes pasar. ¿Quién te dice a ti, cariño, como la conexión todavía continúa entre ustedes dos, las cosas empiecen a conspirar para qué? Para que vosotros tengan lo que es un encuentro, una conversación o un acercamiento también. Pero esto implica, como te dicen los ángeles del amor, respeta las etapas. Todo caerá por su propio peso. Lo que es tuyo será tuyo, cariño. Pero esto no quiere decir que va a venir ya. Porque a veces, Leo, y esto lo pasa a todos, cometemos el error de querer que las cosas nos sucedan a la noche a la mañana, del día siguiente, ¿vale? Cuando las cosas no funcionan así. La desesperación, la angustia, el rencor no te lleva a nada. Muy bien, vamos a continuar. No sé por qué estoy sintiendo que también... creo que, Leo, tú en algún momento te has puesto a pensar por qué la relación no te funciona con esa persona. Tú tienes algún sentimiento, tú tienes de repente una conexión, pero a veces no te preguntas por qué no funciona. Y muchas veces la decisión lo tienes tú en tus manos. Yo puedo sentir, Leo, de que hay una persona que jamás te perdonó, hay una persona que a lo mejor de repente aún siente algo por ti, puede ser que se sintió algo ofendido o ofendida, por eso que la conexión continúa o por eso que las cosas no te funcionan. Son pecados que todavía se tienen que resolver o concretar. O puede ser que me digas, Richard, yo no hice nada, simplemente ellos o ellas se obsesionaron por mí. Puede ser el caso, cariño, pero nos dicen que todavía las energías están conspirando para que todo se ponga en orden. Por eso nos dicen, haga un esfuerzo. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Uy, esta carta se me quiere caer ya. O tú estás lidiando con alguien del signo Cáncer, o para que tú estés con esta persona tienes que hacer un viaje. Vamos a continuar. O tienes un sentimiento oculto, aún amas a una persona en silencio. Porque la carta del carro nos hablan de sentimientos ocultos. A lo mejor de repente tú continúas con tu vida, tienes una historia, o simplemente quieres hacer creer al resto de que ya no piensas en esta persona, pero todavía lo llevas dentro de tu corazón, cariño. Lo llevas dentro de tu corazón. Siento que es muy difícil avanzar, siento que es muy difícil volver a empezar otra vez, o te has dado lo que es un tiempo, tú dices, Richard, yo he tomado esta decisión de estar solo o sola, pero tú sabes, cariño, dentro de tu ser, dentro de tus sentimientos, solo tú conoces tu mundo ahí, que aún recuerdas o te cuesta superar esto, te cuesta soltar esa historia que no funcionó, esa persona que no te valoró,
o simplemente por más que tú quieras aparentar a los demás porque tienes mucho orgullo, esto nadie te lo quita, todavía no superas. Hay un dolor, la cual implica que tú pases página. La carta del 6 de bastos y tenemos también la carta de la reina de bastos. Tranquilamente puede ser que muchos de ustedes están lidiando con, puede ser un cáncer, puede ser alguien también de elemento fuego, puede ser un sagitario, puede ser un Aries, ¿por qué no? Siento que a lo mejor tú necesitas saber qué es de su vida, qué está pasando, son felices, no son felices, porque esta persona de repente a veces se pone en contacto y luego desaparece como si no, yo qué sé, como si se le hubiera tragado la tierra. Entonces yo veo que todavía hay una conexión, ¿Estás teniendo de repente señales o simplemente tienes sueños repetitivos? Últimamente como que se ha reactivado. Richard, quiero quitármelo de la cabeza, pero sin embargo yo lo sueño, yo lo pienso. En algún momento de repente estoy con otra persona y me sale su nombre. ¡Wow! Leo, por Dios, siento un cáncer, ¿vale? Siento un Aries y un Sagitario. Es que eso, cariño, tienes que ir con cuidado, te lo digo así de corazón. Porque tú imagínate que estás con una persona en la intimidad y supongamos esa persona se llama Rafael, vamos a poner como ejemplo, y tú siempre estás enamorado de un José, ¿vale? Como ejemplo. Y justo cuando vosotros están en plenitud, dices en vez de Rafael, José, José, te amo. Uy, por Dios, se acaba la chispa, cariño. Se acaba el fuego ahí. No, por eso te digo, aunque tú me digas, Richard, yo ya he olvidado, puede ser que te salga su nombre sin querer, recuerdo sin querer. Tienes que trabajar en esto, cariño, porque puedes estropear las relaciones futuras que tú puedas tener. Vamos a continuar. Te voy a dar algún signo. A ver, uy, por Dios, Leo, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Mencionas su nombre. Mencionas su nombre. Voy a preguntar si ellos también mencionan tu nombre, porque a veces esto pasa por la conexión. Por la conexión, ¿vale? Me sale un cáncer, me volvió a reafirmar, o tienes que rescatarte o estás lidiando con un cáncer. Me sale lo que es un Libra, me sale un Capricornio, me sale un Virgo y me sale un Aries. Muy bien, cariño. Siento que a lo mejor de repente también muchos de vosotros creo que sientes que la persona de tu interés te oculta algo o tiene otra historia. Como que todo es muy reservado. ¿Quieres que te sea sincero, mi querido Leo? Siento un Aries, siento un Sagitario. La persona que te quiere, cariño, la persona que te ama, quiere demostrarte al mundo, quiere demostrarte al exterior. Se siente orgulloso y orgullosa de ti, ¿vale? Eso tenlo claro. Y no es porque quiera provocar yo que sea un tormento en tu paraíso, no. La persona que te quiere va a querer inclusive de que tú le etiquetes en tus redes sociales, en tus perfiles, que lo saques de repente a la calle caminando de la mano. Da igual, porque esta persona se siente orgulloso de estar contigo, orgullosa de estar contigo, le hace feliz, quiere que todo el mundo sepa que tú eres su propiedad. Son como los leones, ¿vale? O las leonas, o cualquier felino que marca su territorio, cariño. No que se vaya a mear en tu casa, no, que marca su territorio. Pero la persona que te dice, no, yo soy muy reservado, yo soy muy reservada, no me etiquetes. Bueno, ya nos vemos, yo que sé, a las 12 de la noche. ¿Dónde? Al fondo, en el bosque, donde no llegan ni las lechuzas. Entonces, esta persona, cariño, no está siendo sincero. Lo siento decirte esto, pero cariño, tú eres Leo y tú tienes que reaccionar ya. Tú no puedes estar con ese juego del gato y el ratón. Es esto. Recuerda que en las energías también no distingue lo que es en sexo, ¿vale? Femenino, masculino no distingue. Yo te digo cariño porque yo te lo digo de corazón. Te lo digo porque hubo un mensaje de un seguidor que me dijo, pues, haces muy bien tu lectura, pero recuerda que también hay hombres que miran aquí tu lectura. Cariño, tú ya sabes lo que eres, tú ya sabes lo que te gusta, ¿vale? Entonces, aunque yo te diga cariño, te diga amor, te digo mi vida, si a ti no te gusta un hombre, tú no vas a estar con un hombre. Entonces, vosotros ya saben lo que quieren. Yo te digo cariño de corazón. Lo digo para que no existan malos entendidos. Me decís, Richard, estás cortejeando a los hombres, por Dios. Cariño, no, ya está. Tú sabes lo que te gusta. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías. Soy cotilla, ¿vale? Y eso también puedo decirlo, porque no puedo decir cotillo, no existe. Soy cotilla. Yo quiero preguntar si esta persona también te piensa, ¿por qué te sale el recuerdo, su nombre? Rafael, Eduardo, Guillermo, María, Susana, Lupita. ¿Por qué te sale el nombre de este cucaracho?
porque esto puede ser negativo para tu relación, ¿vale? Ten mucho cuidado, Leo, porque ya te noto ya en la pasión, en el fuego, yo qué sé, ahí de repente suspirando. Se llama Rafael, y dice, Rafael, 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 y de repente dice, yo qué sé, Gustavo, y gritas Gustavo. ¡Ay, por Dios! Ya te veo, Leo, ya. Tú emocionada y emocionada, Rafael, 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 Rafael. Y justo cuando están al máximo, va a decir, ¡Gustavo! Por Dios. Leo, tienes que tener cuidado en esto, ¿vale? Tienes que tener cuidado porque lo vas a estropear, cariño. Empieza a trabajar. Ya te veo, María, 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 Lupe. Dios. La carta del paje de espadas, la carta de la fuerza. ¿Sabes por qué, cariño? Porque esta persona también te piensa. Esta persona también cuando está con la persona de su interés menciona tu nombre sin querer. ¿Ves aquí? Una persona nos dicen que estuvo contigo, que a lo mejor de repente está empezando otra historia, otra relación o se apartó de ti. Esta persona te piensa porque tenemos el paje de espadas que nos hablan del pensamiento y la carta de la fuerza que nos hablan de claridad, de deseos y de tu signo, cariño. Y de tu signo. Esta persona te añora, te piensa, por eso que también te sucede lo mismo. Hay una conexión, hay una conexión. Richard, lo estuve pasando bien, pero ¿cómo me salió el nombre de ese cucaracho, de esa cucaracha? Y me mandaron, yo que sé, a cosechar espárragos. Es esto, Leo. Muy bien, vamos a continuar. Me sale la carta del carro. Veo que esta persona necesita hablar contigo, veo que esta persona necesita saber de ti. Me vuelve a salir el carro, cariño. Me vuelve a salir, ¿vale? Entonces yo lo que te puedo decir, tanto lo que es en el signo como en la carta guía, como lo que estamos viendo la energía de la persona de tu interés, yo veo que hay una persona. O quiere saber de ti, o vosotros van a coincidir en algún lugar. Siento que a lo mejor me dice Richard, yo no quiero ni verlo. Lo siento, pero esto tiene que pasar, ¿vale? O que simplemente la persona de tu interés de repente está en el extranjero, o tú estás destinado o destinada que cuando tú hagas un viaje vas a encontrar a tu pololo, a tu polola. Es esto, ¿vale? A tu chibolo, a tu chibola, a tu amorcito, a tu negrita, a tu negrito. Porque yo veo aquí muchos viajes, cariño. Yo veo muchos rescates, yo veo acercamiento. Porque me vuelve a salir la carta del carro, mira. Hay una persona que quiere volver a saber de ti. Hay una persona que te está esperando cuando tú hagas un viaje. Estés soltero, soltera, casada, viuda, divorciada, da igual. Y sale la carta del diablo y la carta de los enamorados. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Para esta persona que quiere volver a tu vida, no hay noche, no hay día que no te piense, que no te recuerde. Cariño, como eres Leo, de repente le has hecho la rueda bien. Puede ser esto, le has hecho la rueda, cariño. Y yo veo que esta persona te piensa, te añora, te desea, porque tenemos la carta del diablo y la carta de los enamorados. Esta persona te desea locamente. Es esto. Por eso que le sale su nombre, por eso que tú lo recuerdas. Por eso que tú tienes problemas también con tu pareja, con tu relación. ¿Por qué? Porque existe una energía que no te suelta. No te suelta. Richard, ¿cómo puedo hacer para poder soltarlo? Pues elimina su número, porque sé que lo tienes guardado, su número. Bloquéalo lo que es en tus redes sociales. Richard, no puedo hacer esto. Yo necesito saber de ellos. Entonces, ¿por qué me preguntas cómo puedes hacer para eliminarlo de tu vida, para sacarlo de tu mente? Tienes que bloquearlo de tu Facebook, de tu Instagram, yo que sé, a lo mejor estás en otras redes sociales, de tu WhatsApp. Richard, en el mensaje de texto no se puede, Richard, no se puede. Mentira cochina, que sí se puede. Sí se puede, te lo digo porque alguien me lo dijo. No, no se pueden los mensajes, por eso que los recibo sin querer. Siempre hay un pretexto, ¿vale? Si a lo mejor me dice, Richard, es que es verdad, ese Messenger no se puede. Hay una opción en el correo, cariño, y si no, busca en internet, donde lo puedes desviar su mensaje en correos no deseados. Y cuando está una temporada de 25 días, 50 días, creo, 3 meses, automáticamente esos correos se borran. Así que no me digas que no se puede. Otra cosa que tú no quieres, ¿vale? Cariño, Leo, siento ser muy directo contigo, pero alguien tiene que decirte tus 4 verdades, ¿vale, cariño? Y lo digo de buen corazón. Tú quieres olvidar a una persona, tienes que borrar todos los contactos. No tienes por qué ver ningún pretexto. Richard,
Es que no sé. Me debe 1 euro, Richard, me debe 1 euro y es muy importante que me devuelva ese euro, cariño, por Dios. Ay, Dios mío, Leo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué voy a hacer contigo? Muy bien, vamos a continuar. Pero yo veo que esta persona te piensa, esta persona te añora y te desea, sí, quiere una oportunidad en un futuro y viene de una manera como arrepentido, como humillándose, ¿vale? Yo veo que esta persona dice, Leo, por favor, toda esa soberbia, todo ese orgullo que tiene, prácticamente se lo va a tener que tragar. Por eso yo siempre digo, no escupan al cielo, ni tú tampoco, Leo, porque al final toda esa baba se te cae en la cara, cariño. Entonces yo veo que esta persona ahora te piensa, te añora, te desea. ¿Ves? ¿Ves, cariño? Y está preguntando por ti. Está de repente viendo tus redes sociales, está preguntando a tu amigo, a tu amiga. De repente algún conocido te ha dicho, hey, Leo, ¿y sabes algo de tu ex? ¿Sabes algo de Ruperto? ¿Sabes algo de Pancracio? ¿De Teodoro? ¿De Lupita? ¿De Juanita? ¿Sabes algo? Y tú dices, por Dios, ¿por qué me lo recuerdan? No me preguntes por él. ¿Yo qué le puedo decir? Tengo el alma perdida y el corazón partido. Algo así, hay una música, ¿vale? Y tal parece que cada vez que quiero olvidarlo, algo así, ¿vale? No me preguntes por él, ¿yo qué le puedo decir? Dígame cuál es el título de esa música, pero yo la he escuchado, ¿vale? Entonces me dice, Richard, yo soy consciente, Richard, que todavía no le he sacado del WhatsApp, pero ¿por qué me lo recuerdan? Cariño, ¿por qué te lo recuerdan? ¿Porque esa persona ha preguntado por ti? ¿Porque esa persona ha dicho pregúntalo, menciona mi nombre? ¿O simplemente porque las energías pues están conspirando? ¿Porque hay un asunto pendiente que ustedes tienen que hablar, que tienen que aclarar? ¿O simplemente morrearse, besarse, comerse? Muy bien, vamos a continuar. La carta del mago, la carta del rey de copas y tenemos también la carta de la muerte. Que no te sorprenda, mi querido Leo. Como esta persona te ama, nunca renunció a ti, para ti eres un asunto pendiente, para ti es como si en estos momentos tú, Leo, tú, ¿vale? No ellos. Tú eres la última Coca-Cola del desierto, es así, la última chupadita de mango, cariño, es esto, ¿vale? Entonces te ven como algo inalcanzable, como algo, eres como una joya, como la joya del Nilo. Y como están locos, porque algunos están locos, ay Leo, de verdad, o te van los guacos, o te van las momias, o te van los locos y las locas, ¿vale? Es esto. Como están un poco chalados, están un poco locos, son capaces inclusive de utilizar magia, ¿para qué? Para que tú pienses en ellos, para que tú te fijes en ellos. Porque mira, tengo la carta del mago y la carta del rey de copas y tengo aquí la carta de la muerte y tengo aquí la carta de locos. Son capaces de cualquier cosa para poder estar contigo. Leo, por Dios, por Dios. Y nos hablan de alguien del pasado, ¿vale? Alguien que siempre ha estado detrás de ti porque tengo el ermitaño. Has dejado huellas, cariño. Has dejado huella. Por eso digo, el que prueba, Leo, jamás va a querer comer otro bocado. Cariño, por Dios, siéntete orgulloso, orgullosa, cariño. Yo qué sé, Richard, este filete tiene precio. Soy un solo mío, es esto, ¿vale? De primera todavía. Te han probado, cariño, ya no te quieren soltar. Eres como la miel, eres como el pollo broster que vende mi madre también. Sí, que mi madre tiene un restaurante de pollo broster. Visítenlo en San Jacinto, Ancash, Perú. Está cerca de Chimbote. San Jacinto, Ancash, Perú. Los cevichitos. Ya le he hecho propaganda, madre. Te he hecho propaganda. Ya no me pidas que te dé a tu propina. Qué malo que soy. Muy bien, visiten, cariño. A las personas que compren 20 pollos, lo haré una lectura gratis. Ya está. Tendrán que ir hasta Perú porque mi madre está en Perú, ¿vale? Yo estoy en España. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Es cierto, aquellos que compren 20 pollos, los haré una respuesta. O si no, yo que se digan, señora, ¿me puedes dar lo que es un talonario para poner ahí? Ponme un sellito que te compré un pollo. Va sumando y cuando llegue 20, pues yo qué sé, le dice, mira,
tu hijo dijo esto. Mi madre me enviará una foto, contactaremos y ya está, cariño. Así mi madre no me pide la mensualidad. Qué malo que soy. Muy bien. Mamá, que te echo propaganda. Vamos a la respuesta de nuestro egipcio. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, vamos a ver. La carta de la templanza es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la emperatriz es un sí. Hoy, por Dios, mi querido Leo, ahora veo que mi pueblo se va a hacer conocido. Van a ir hasta San Jacinto. Alrededores, Trujillo, Chimbote, Moro, Casma, Guarbey. Ay, soy muy malo. Samanco también, si me están escuchando, ¿vale? Entonces visiten. Mamá, te echo comercial, ya no me pidas dinero dentro de 2 meses. Qué malo que soy. Muy bien, yo quiero a mi madre. Vamos a ver las características, a ver qué nos quieren decir. Vamos a ver las características, cariño, con mucha fe. Ya sabes que hay una persona que está más loco que Richard, que es capaz de cualquier cosa con tal de tenerte en sus brazos. Esta persona es capaz inclusive de hacer magia con tal de tenerte en tus brazos. Me vuelve a salir el sol, cariño, y me sale la carta de la torre. Me dice, muchos de vosotros de repente están lidiando con otro Leo o con alguien de elemento fuego. Puede ser un Escorpio también o un Capricornio. Siento que la persona de tu interés de repente es una persona de contextura normal, piel blanca, cabello castaño o cabello claro. Esta persona trabaja algo relacionado con las energías. O me dice Richard, no, la persona de mi interés tiene trabajos eventuales. Aquí lo dicen ETT, creo que lo dicen, ¿no? Trabajos temporales. También puede ser que tenga trabajos temporales. Por otra parte también, de repente la persona de tu interés es un influencer. Puede ser porque yo veo aquí redes sociales, comunicación, una persona que tiene brillo, que tiene luz. Muchos de vosotros, la persona de tu interés también trabaja algo relacionado con la construcción, el diseño, planos. Veo muchos planos. Veo que a lo mejor de repente puede ser o un constructor, un albañil, puede ser un ingeniero, puede ser un arquitecto, puede ser que una persona que trabaje lo que es el mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera. O trabaja en un edificio grande, que siempre está en lo que es en reforma. Vamos a continuar. Vamos a ver. Hay una persona que a lo mejor vive lo que es en una isla o vive lo que es en un continente que veo que es seco. A lo mejor es África, ¿vale? O es una isla. Pero esta persona está bronceado, no es de piel morena, no es de repente mulato o afroamericano o africano, no. Veo que está muy bronceado o muy bronceada. Cabello castaño o cabello negro también. Te lleva en su recuerdo, te lleva en su mente. Yo creo que vosotros de repente han terminado o simplemente la conexión, la relación no funcionó, pero esta persona te piensa. Muchos de vosotros de repente la persona de tu interés tiene su propio negocio, su propia empresa. Puede ser que esta persona tenga un negocio familiar. Puede ser que trabaje también como policía, mozo de escuadra, en el ejército o como seguridad, lo que es en un banco, en una tienda, etcétera, etcétera. Te voy enseñando las cartitas, cariño. Hoy te veo poderoso y poderosa. Hoy te veo poderoso y poderosa. Muy bien. Me dice, muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de piel trigueña o piel blanca, nariz ancha o tiene la nariz un poco grande, labios gruesos, cejas pobladas, tiene los ojos también un poco grandes o puede ser que lo tenga los ojos un poco chinito, ¿vale? Cabello negro, cabello castaño. Es una persona que también veo que es una persona que le gusta mucho el hogar, le cuesta salir de su centro de confort o simplemente es una persona que está trabajando mucho para un futuro mejor, ¿vale? Tanto para ti como también para los tuyos o simplemente para él o ella misma. Tengo que sacarte, no sé si te he dado iniciales porque a Richard se le va la olla un poco. Creo que no te he dado, ¿no, cariño? Te voy a dar iniciales. A ver, mi querido Leo. Vamos a ver. Iniciales. A ver qué me dice. La letra P, la letra F, la letra H, la letra U, la letra F y la letra L. Si te he dado iniciales no pasa nada, pues tienes más. Hay una persona que no se comunica contigo, que lo tienes de repente bloqueadito o bloqueadita, pero sin embargo siempre te lleva lo que es en su mente, en su pensamiento. Bendiciones, cariño, espero que te haya gustado. Hasta la vista y te me cuidas. Te quiero mucho. Recuerda que alguien te desea, cariño, y le cuesta soltarte. Nos vemos.